Y es una historia bastante interesante porque nosotros estamos acostumbrados cuando tomamos un libro histórico que es como hace 100, 150 años atrás lo que pasó, o un siglo atrás. Me estoy refiriendo a fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Esa es como la historia que nosotros conocemos de parte del movimiento obrero, por lo menos. No me refiero a la historia oficial que nos enseñan en el colegio, sino que la historia nuestra, del movimiento obrero, de los trabajadores. Y lo poco y nada que se ha escrito es de lo que acabo de mencionar, a fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Pero esta historia marca la diferencia porque esta es una historia reciente, es de ahora. Incluso yo estoy ahí, aparece mi nombre en este libro. Y no creo estar tan viejo por lo demás. Un poco. Bueno, voy a comenzar diciendo lo interesante de la historia reciente. Cuando me refiero a la historia reciente, en nuestro capítulo solamente se ve desde el año 2003 al 2014, que es prácticamente una década y coincide con nuestra historia reciente de este sindicato donde estamos hoy en día. Igual quiero decir de que no porque esté mencionado el sindicato, otros sindicatos no hayan tenido participación en esta década de transformaciones que ha sufrido nuestro sector. Por lo tanto, hay periodos que no se toman aquí, pero yo quería destacarlo con respecto a los trabajadores que laboran dentro del puerto, pero que no son mencionados, y quisiera rescatar igual su obra con respecto a su organización, el proceso que ellos vivieron, siendo que en un momento dado esos trabajadores eran considerados de la parte patronal como sus aliados, como sus colaboradores. Hoy en día no es así. Hoy en día esos trabajadores son mal vistos así como nosotros, que nosotros siempre hemos sido mal vistos, al menos los trabajadores eventuales. Pero ahora, coincidentemente, los trabajadores portuarios con contrato indefinido también son mal vistos, producto de sus luchas, producto de su organización. Porque cuando uno se organiza y cuando uno lucha, ya de la parte patronal ya no eres bien visto, ya no eres colaborador, sino que eres un adversario. Que en realidad eso es bueno porque transparenta las relaciones que tienen que tener entre el trabajador y el empresariado. No son relaciones armoniosas. Porque un trabajador, cuando se da cuenta de que en el espacio que desarrolla su función es sumamente importante porque puede atajar los ingresos y salida de mercadería y además que hay mucha plata dentro de medio, es cuando los trabajadores empiezan a hacer conciencia de que sí, su trabajo es importante. Y después, a la larga, se le va dando un nombre que es como una posición estratégica que tienen los trabajadores portuarios. Teníamos tanta precariedad en tanto ámbito, económico, laboral, en seguridad, que uno dice en un momento dado nos reunimos y es como cuando se te alumbra la ampolletita aquí arriba, se me ocurre una idea, güey. ¿Por qué no empezamos a buscar la unidad dentro de todos los trabajadores que laboran en este puerto y quizás sería conveniente de empezar a exigir ciertos derechos básicos que nosotros hoy en día no los tenemos? Porque antes del 2000 hay un antes y un después. Antes del 2000 en el puerto no se cumplía ninguna norma básica, o sea, no había seguridad, no había higiene, no se entregaban los implementos de seguridad, no existía nada, era la ley de la selva. Por lo tanto, empieza a crearse ese pensamiento, esa idea de que se puede hacer algo con respecto, que no puede ser la vida tan cruel como era en ese momento, y que se podía hacer algo con respecto a los puertos, ya que no éramos mucha gente. En el puerto de San Vicente, para la gente que no sabe, laboran entre 600 y 800 personas. Entonces no eran muchos, y se podía hacer algo. En el 2000, cuando empieza esta historia, es por una decisión tomada por el gobierno de ese entonces, que creo que Eduardo Frei, en 1998, que dice que los puertos más importantes de Chile van a pasar a ser licitados, o en dicho más simple, van a ser privatizados, porque efectivamente no los vendieron, pero lo arrendaron prácticamente por 30 años, y con derecho a seguir el arriendo, así que es prácticamente lo mismo. Y entre cuatro paredes hacen una ley que supuestamente cualquier gallo, a través de unas buenas lucas, se puede licitar los tres puertos más importantes de Chile, que fue Valparaíso, San Antonio y San Vicente. De ahí partió la historia, y eso se lleva a cabo en el 2000. En el 2000 abren los sobres, se ve quiénes son los conglomerados que se adueñan de estos puertos que estaban en manos del Estado, que era la famosa empresa portuaria de Chile, que además venía bastante alicaída.
además que por lo general los administradores de esa empresa estatal eran prácticamente operadores políticos de ese entonces, así que no había mucha diferencia. Pero eso repercutió en los trabajadores, porque nosotros, antes del 2000, antes que se licitaran estos 3 puertos, incluido San Vicente, nosotros éramos grupitos chicos, éramos grupitos de 20, 30, 40 locos nomás que formábamos un sindicato y nos presentábamos a la empresa. Y el grupito que ofrecía menos costo de mano de obra era ese grupito que se quedaba con el trabajo. O sea, por ejemplo, si este sindicato estuviese en ese entonces, nosotros en vez de subir las tarifas las bajábamos, por la condición de al menos tener trabajo. Esa era la idea antes del 2000. El que tenía trabajo era porque cobraba menos. Entonces, el hecho de que de un día para otro te digan, ¿sabe que esto se acabó? Hoy en día en San Vicente va a operar solamente un gallo y va a ser dueño del puerto, va a ser un monooperador, le dieron un nombre. Y resulta que todos nos preocupamos porque como todos éramos grupitos chiquititos, aquí habían alrededor de 16 sindicatos en esta comuna de Talcahuano, habían 16 sindicatos, entonces eso fue impactante que un día, de un rato para otro te diga, y aparte de haber 16 sindicatos, había 16 empresas que laboraban en el puerto. Y por ejemplo, un buque podían atenderlo 3 empresas, y cada empresa llevaba su grupito, entonces era una tole. Y que un día para otro te digan, ¿sabe qué? Aquí va a haber solamente una empresa que va a contratar a todos los trabajadores, a todos dejó perplejo. Y empezó el temor de quedar excluido del trabajo. Personas que llevaban 10, 20, 30 años trabajando en el puerto podían quedar excluidos fácilmente. Y como hubo un temor de perder el trabajo, que por largo, independiente que era precario el trabajo, pero al menos podías conseguir tu luquita, fue que los trabajadores empezaron a idear de que por qué no nos juntábamos todos y enfrentábamos a esta nueva empresa que iba a monopolizar el trabajo. Y ahí es cuando empiezan a hacer la unidad, en el sentido de que si estábamos todos juntos teníamos más posibilidad de quedar insertos en el trabajo. Y ya de los 16 sindicatos quedaron solamente 3. Se empezaron a juntar, a las finales debió haber quedado un solo sindicato, pero lamentablemente por los egos personales que siempre fluyen en este tipo de conflictos, porque nadie quiere quedar menos, nadie es capaz de decirle yo te doy la pasada, tú sé el presidente. No, los egos casi siempre echan a perder todo, y en ese momento sucedió eso y no pudimos tener solamente un sindicato, sino que 3 sindicatos seguidos, pero al menos ya no eran 16. Y lo afortunado que este sindicato se quedó con el grueso mayor. Efectivamente hubieron 2 sindicatos que se mantuvieron al margen, pero quedaron ellos minúsculos. Y este sindicato quedó fortalecido, alrededor de 300 personas. Y obviamente que la empresa que se adjudicó el muelle dijo, yo me voy a quedar con el sindicato donde tengan más personas, independiente de la fama que tenga, porque este sindicato tenía muy mala fama porque supuestamente era revolucionario. Pero a la empresa eso no le importó, sino que le importó la cantidad de trabajadores. Así es que empieza una relación a partir del 2000 hacia adelante. Importante lo que dice aquí, que eso no mejoró las condiciones del trabajo. No por el hecho de haber vivido ese proceso de haber unificado, de haber trabajado solamente a un patrón, las condiciones laborales siguieron igual de precarias. Nos pagaban una mierda, no nos entregaban implementos de seguridad, no había higiene, no había nada. Pero en el 2003 nos toca negociar por primera vez. Y resulta que la ley dice que los trabajadores portuarios eventuales no tienen derecho a negociación. Así que nos fuimos a presentar igual, sabiendo que no iban a dar con la puerta en las narices, pero nos presentamos igual. Cuando nos presentamos a negociar, nos pusieron un contratista de por medio, que se llamaba Hualpén, empresa Hualpén. Por lo tanto, era una empresa contratista que si tú pescabas al contratista, lo levantabas de los pies, no le caía ni una chaucha, no había nada más que pedirle. Nosotros queríamos un incremento en nuestras tarifas que estaban sumamente deterioradas. El gallo dijo, yo no tengo para darle más plata, bro. Si fuera por mí yo le daría. Entonces empezamos a entender de que con ese gallo ya no había que hablar, que no era más que un vil contratista que estaba sufriendo a nosotros. O sea, si el gallo cobraba por decir 20 lucas, a nosotros nos daba 8 y él se quedaba con 12. Y le dijimos, oiga, pero ¿cómo no va a haber un reajuste si las cosas suben, los pasajes suben? Y el gallo dijo, ya sabe qué, me gustó porque al menos ustedes tienen personalidad, así que les voy a dar 300 pesos de reajuste. 300 pesos, que en ese tiempo eran como 2 pasajes, en ese tiempo estaba como a 150 pesos el pasaje para que o menos cachen, o sea, es como que ahora nos dieran una luca, güey. Eso nos ofreció.
Y nosotros nos fuimos, pues bueno, conforme, al menos nos habían aceptado, se quisieron sentar con nosotros, aunque era un contratista, pero al menos era algo que antes nunca había sucedido. Así que lo aceptamos. Llegamos aquí a la asamblea, así como están ustedes, aquí estaba Dante, en el puesto que estoy yo, Augusto, y Cárdenas estaba ahí. Y le explicaban a la gente del ofrecimiento que nos estaban entregando a la empresa. Y todos nos dijeron de que no podíamos aceptar una burla de un reajuste tan mediocre, tampoco, que alcanzaba solamente para cubrir el pasaje de ida y vuelta, no a la pela, y ahí sí se te acababa el reajuste del valor turno. Así es que nos dijeron que teníamos que ir de nuevo a la empresa, pero ir con más pachorra y prácticamente amenazar a la empresa que nosotros íbamos a parar. Así de derechamente. Cosa que eso nos había dado, nosotros sabíamos que no teníamos la capacidad de parar, además que era un sindicato, y en el puerto los demás trabajadores no estaban organizados, me refiero a los con contrato indefinido, y obviamente que ellos iban a ingresar igual, no van a trabajar independiente que nosotros tuviéramos problemas o quisiéramos parar el puerto. Y nos fuimos por segunda vez, le echamos la bronca al gallo y le dijimos: nosotros vamos a parar si tú no lo das. Y dijo: no, ustedes no van a parar, y además que nunca han parado, y además que nosotros tenemos al personal contratado, así que no van a hacer. Pero dijo: les tengo otro ofrecimiento. Aparte de los 600 pesos, les voy a regalar un par de zapatos para cada uno. Me refiero a los zapatos de seguridad. ¿Cachai? Y nosotros nos quedamos mirando, weón, y no sabíamos acaso estaba en broma o era en serio. Y era en serio. ¿Cachai? Ese era el desembolso de la empresa, de entregar al menos un par de zapatos de seguridad para cada uno. Porque como nunca nos entregaron un implemento de seguridad, el gallo dijo: con esta weá los mato a los portales de la entrega de zapatos, se van a creer el hoyo el quique, weón. Y nosotros dijimos: no, weón, esta weá no puede ser, weón, que nos traten de esta forma. Así que nos fuimos, weón. Lo planteamos aquí, toda la gente dijeron: tenemos que ir a paro. No lo habíamos hecho nunca y sabíamos que podíamos irnos al abismo. O sea, estábamos a un paso de caernos al abismo y se perdía todo. Al menos teníamos trabajo, estábamos insertos en el puerto de San Vicente, llevábamos 3 años laborando y podíamos mandar toda la cresta de un momento a otro, por no haber aceptado ese par de zapatos para cada trabajador del sindicato. Así que la asamblea nos dice que no, que ellos confiaban en nosotros y que teníamos que en un momento dar ese paso. Porque nosotros igual como dirigentes teníamos temor, porque cuando uno es dirigente tiene que tener en cuenta que cada socio es una familia que depende de él. Y yo puedo ser muy choro, yo puedo tener mucha conciencia, pero depende mucha gente de las decisiones que yo pueda tomar. Pero como hubo ese respaldo unánime de parte de la asamblea, uno igual se envalentona, porque uno sabe que uno no está hablando tontera o no se está arrancando con los tarros. Así es que decidimos enfrentar al patrón con una paralización, pero de primero dijimos: quizás seamos muy pocos nosotros, weón. Quizás 200, 300 trabajadores sea medio complicado. ¿Por qué no tratamos de cachar qué es lo que está pasando en los puertos vecinos? Y es por eso que en el 2003 se presenta aquí la primera huelga o la primera paralización en conjunto la región. Y eso hasta el día de hoy ha perdurado. Hemos tenido más tropiezos que la mierda, porque han cambiado, las directivas han llegado con otra forma de pensar, en un tiempo se nos han caído algunos puertos. Por lo tanto, pero eso fortuito que sucedió, esas ganas de sentirse acompañado al menos con el vecino, con el de al lado, fue el que nos ayudó bastante para poder llevar a cabo esta negociación, y que además que fue un triunfo, porque fue una huelga solamente de 2 días y conseguimos todo lo que no habíamos podido conseguir como en 20 años. Entonces fue sumamente relevante, y además que llegamos a la armonía y se acabó esa disputa o ese malentendido que podíamos tener con los dirigentes de los puertos vecinos. Entonces nos pasaba de que efectivamente este sindicato más otro que tenía esa categoría de trabajador eventual, éramos que prácticamente teníamos fuerza y podíamos apretar un poco la empresa, pero no éramos la totalidad del puerto. Había otros trabajadores que tenían otro tipo de contrato y no estaban organizados, y eso es lo que pasa en el 2006. Esa es la importancia que tienen entre el 2006 y el 2008, de que esos grupos de trabajadores se empiezan a constituir, se empiezan a organizar en sindicatos además, y que hoy en día están a la mano con nosotros en cualquier tipo de lucha que hemos dado en este último tiempo. El 2004
nos empezamos a enterar de que existía una coordinación en el norte, llamada la Coordinadora del Norte. Eran gente que estaba más lejos que la cresta. Si no tenía noticias yo de los puertos de Coronel, ¿quién? Imagínate, ¿qué iba a saber yo lo que estaba pasando allá en Iquique? Miles de kilómetros. Entonces se nos empezó a llegar noticias que había una Coordinadora del Norte, que reunía a los trabajadores y que peleaban por una tarifa única, al menos en el norte, que lo habían conseguido. Y creo que eran las mejores tarifas, excepcionales. Y resulta que llega el 2004 y dicen que ¿por qué nosotros no nos integramos a la coordinadora? Me refiero a este sindicato. Que para nosotros igual era interesante porque nosotros habíamos cachado la vieja escuela del sindicalismo del portuario, que por ejemplo antes existía la Confederación Marítima, la Federación Marítima y los sindicatos base marítimo portuario. Esa era como la estructura que tenía el sector portuario aquí en este país. Y que no servía de nada porque la Confederación Marítima de Chile hoy en día es un timbre y la Federación idem. Entonces, ¿de qué me puede servir a mí? Pero sí tenían dirigentes rentados y los gallos eran un timbre, pero habían dirigentes que había que pagarles. Era todo una hueá confusa. Y además que habían hartos bienes de por medio y estos gallos, como nadie les podía pagar los sueldos, ¿qué es lo que hacían? Remataban los bienes de esa federación y de esa confederación y así se iban pagando sus sueldos. Así hoy en día no queda nada de eso, porque todos lo remataron para pagar sus propios sueldos. Así de sinvergüenza era la organización o la estructura orgánica que tenían los trabajadores marítimos portuarios entonces. Y ahí empieza otro proceso, ahí es importante porque este sindicato, a través del presidente, que era Dante Campana, llevaba una propuesta a ese congreso. O sea, no fuimos solamente a mirar lo que estaba sucediendo, sino que fuimos con una propuesta con respecto a lo que tenía que pasar en los puertos de este país, que tenía que ver con la fiscalización, que tenía que ver con las condiciones laborales y otras cosas más. Por lo tanto, ese congreso fue sumamente importante porque nos reúne a nivel país por primera vez. Y ya dejando esa vieja escuela de lo que va a mencionar, de la federación y esa estructura antigua, arcaica, que en todo caso en algunos sectores todavía sigue, esa hueá de la federación, de la confederación, que la central y la spa, todavía existe en algunos sectores. Afortunadamente en nuestros sectores esa hueá no existe. La echamos abajo porque ese sindicalismo clásico en la realidad hoy en día de este país no existe. No existe que el presidente tome las decisiones, el paternalismo que yo siempre le llamo, que el presidente del sindicato, el presidente de la federación, el presidente de la confederación o el presidente de la central es el que toma las decisiones. Esa hueá no sirve hoy en día. Hoy en día los sindicatos que sirven son los horizontales, que participación de las bases. O por ejemplo, ya no sirve esa estructura donde el presidente vive en Santiago y resulta que todos los trabajadores están en Punta Arenas. No existe eso hoy en día, en la actualidad. Por eso el sindicalismo aquí en Chile no cuaja, porque todavía está pegado con el sindicalismo tradicional clásico del siglo XX. Bueno, antes que todo agradecer la invitación del sindicato que acoge, digamos, en esta oportunidad la presentación del libro Trabajadores y Trabajadoras, Proceso y Acción Sindical en el Neoliberalismo Chileno 1979-2017. Es un trabajo muy interesante que aborda, digamos, una perspectiva de historia reciente que mirando cierto hacia el pasado y permite proyectar ciertas coordenadas para poder seguir caminando. El camino de los trabajadores es un camino largo, es un camino complejo, sobre todo en la sociedad en que nos encontramos, en que el trabajo es una mercancía que se vende por un precio que se llama salario. Y ese salario y ese precio es fruto de la conquista de los trabajadores de condiciones dignas para ellos y su familia. No puedo dejar, digamos, de mencionar, digamos, que el texto, yo lo fui leyendo por parte porque es un texto que habla de procesos generales, yo de ahí lo voy a comentar, y de actores en conflicto. Y uno de los pasajes que más me impactó personalmente es la muerte de Rodrigo Cisterna. Cisternas, ¿ya?
Rodrigo Cisterna había pasado por un periodo de cesantía cercano a los 5 meses y llevaba poco más de un mes trabajando en la planta de Horcones, donde cumplía la labor de despachador de camiones. Dadas sus escuálidas condiciones salariales, vivía de llegado a la casa de su hermana desde hace varios meses. En este sentido, se quejaba porque dichas labores le permitían ganar apenas 60.000 pesos mensuales. Cabe recordar que el salario mínimo vigente en Chile era de 135.000 pesos y recién en julio de 2007 pasó a 144.000 pesos. Pero tenía la expectativa de mejorar su posición en la empresa. Su hermana confirmó esta situación, relata la hermana. La mujer recordó que su hermano tenía muchas ilusiones con su nuevo trabajo porque había sido contratado como despachador, pero en la compañía le habían dicho que luego podría conducir maquinaria pesada, ya que había sacado carnet. La posibilidad de conducir este tipo de máquinas era lo que permitiría a Rodrigo incrementar su salario. Esto otorga un carácter especialmente trágico a su muerte. La máquina era símbolo de progreso y bienestar. Sin embargo, como dice su esposa Evelyn Sangüesa, el primer día en que se subió a una de esas máquinas murió. Diferentes reflexiones surgen a partir de esta situación. Las sensaciones de su esposa quedaron reflejadas en diferentes testimonios que colocaron en evidencia dimensiones no siempre valoradas en el análisis de las luchas sindicales, las motivaciones personales, los sentimientos y los sueños de los trabajadores, la situación familiar. Al respecto señaló su esposa: siento mucha rabia porque mi marido lo mataron por pedir que mejoraran el sueldo, ya que con 60.000 pesos base ninguna familia puede vivir. Los carabineros le dispararon sin ningún miramiento. Nadie le devolverá el padre a mi hijo. En este mismo sentido indicó que el día de la muerte de Cisterna coincidía con el aniversario número 9 de su matrimonio. Y agregó: de los 60.000 pesos que él ganaba, pagamos 20.000 para poder vivir en donde estábamos de llegados, y lo único que quería era ganar un poquito más para poder tener su casa propia, nada más. Ese día estábamos de aniversario y yo lo estuve esperando en la casa, pero no llegó más. Esa es una situación particular que ocurrió, que todos recordamos, y que afectó la realidad sindical de la región hacia adelante. Los trabajadores conquistaron, los trabajadores forestales, en una conquista histórica, reivindicaciones como por ejemplo un incremento salarial de 65.000 pesos para todos los trabajadores. Pero les costó un muerto, un trabajador, un padre de familia. Hace no poco, en una huelga, muere Nelson Quisillao, asesinado por una bala de carabinero. Mientras se discutía el acuerdo marco, la actualización del acuerdo marco de la Confederación de Trabajadores. Eso ocurrió el año pasado. Los hechos particulares, como se relatan en este libro, que son dolorosos y que cuesta leerlos, yo en realidad es realmente muy impactante el relato, nos deben llevar a la reflexión de cuál es el rol que nosotros hoy día podemos jugar en el proceso de salida de una situación en la que entramos el año 79, incluso más el año 73. Y aquí yo quería rescatar algunos elementos para hacerlos dialogar entre las vivencias particulares como la relatada, entre la coyuntura de las huelgas de trabajadores estratégicos como relata Marco entre el año 2003 y 2008, huelgas salmoneras, huelgas forestales, huelgas portuarias, ese ciclo de movilizaciones, y la onda larga, que es el contexto en el cual estas movilizaciones se generan. Porque cuando el libro habla
de Procesos y Acción Sindical en el Neoliberalismo Chileno 1979-2017 habla de un proceso largo en el cual las condiciones esencialmente de venta de la fuerza de trabajo no han cambiado. Haciendo un guiño aquí a historiadores presentes, este tema de los ciclos largos que relata Fernand Braudel, ¿ya? Particularmente, que son ciclos de cambios estructurales, en Chile se vivieron a partir de una situación a nivel mundial que afectó la situación nacional. Esto es lo que se denomina, esto que yo estoy comentando está situado en el marco de la teoría del sistema mundo, ¿ya? Y dentro de esa teoría, uno de los precursores, Giovanni Arrighi, por ejemplo, manifiesta que no pueden leerse los procesos locales sin entender la situación internacional. Y en ese proceso largo, que impacta la vida de las personas, como relataba en ese fragmento del libro, es que nosotros tenemos que situar el análisis del texto. El texto relata un proceso largo que comenzó con la derrota de los trabajadores en el año 1973 del proyecto socialista de la Unidad Popular, que pasó por un tránsito post el 11 de septiembre a una transformación total del modelo de acumulación, no solamente nacional, sino que internacional. Chile quedó situado en el ámbito internacional como un país destinado a la exportación de materias primas, donde en otros países se generaba la manufactura y donde en otros países se generaba el consumo. Y esa situación estructural, esa onda larga, como plantea Braudel, se ha mantenido en estos prácticamente 38 40 años. Y en ese proceso las transformaciones legislativas, económicas, al interior de las empresas, etc., ha sido brutal. Y los trabajadores que estaban culturalmente asociados a una matriz en la cual el sindicato era un actor relevante en la vida de las personas, pasan a ser trabajadores totalmente fragmentados, totalmente individuados, carentes de solidaridad y actores únicamente en el ámbito del consumo para su realización material personal. Y es en este proceso que también los trabajadores adquieren ciertos niveles de organización en razón precisamente de estas condiciones que hacen imposible mayores grados de organización. Y eso es lo que podríamos denominar ondas cortas, vale decir, una coyuntura. Y la coyuntura que se abre el año 2003 con los trabajadores portuarios se ha mantenido abierta en un ciclo de conflictividad hasta más o menos la fecha. Vale decir, hoy día estamos en un proceso político en que o en un proceso social en que el patrón de acumulación, la base de sustentación del modelo económico chileno está tocando techo. La exportación meramente de materias primas no van a permitir el salto al desarrollo de este país. El crecimiento no está proyectado más de un 1.5% para el próximo año. El superciclo económico del cobre se acabó. El superciclo de exportaciones se acabó. Por tanto, estamos en una etapa en la cual efectivamente estos temas tienen que ser analizados y este libro busca efectivamente poder interpretar desde la mirada de los trabajadores cuál es la realidad del mundo del trabajo y cómo salir de la situación y el pantano en que nos encontramos. No hay que olvidar que hace algunos años atrás, en la última gran huelga docente, los trabajadores portuarios paralizaron en solidaridad con los trabajadores docentes. O sea, vale decir, los actores desde su posición estratégica lograron incidir en mejoras para otros trabajadores cuya única relación era la relación que podía tener el hijo que estudiaba y que es educado por una persona que está en iguales o peores condiciones que un trabajador portuario, porque las cosas hay que decirlas como son. Los trabajadores portuarios han incrementado sus salarios, han ganado en derechos, tienen mayores condiciones de dignidad que incluso los profesores. Pero eso es un proceso que está en ciernes. Y en ese ciclo, en este último ciclo, es muy importante tomar en consideración el rol de los actores. Marcos refirió al rol de los actores, de los actores portuarios.
efectivamente existe el rol y se desarrolló, digamos, la gran huelga forestal, producto de las condiciones paupérrimas de existencia, como se relata en el texto, y asimismo las movilizaciones de otros actores, como por ejemplo los trabajadores del cobre. La gran incógnita, porque el historiador lo que hace, de una u otra manera, es recoger el pasado, interpretarlo y proyectar algunos elementos. Y dentro de esos elementos radica en la deuda que tienen los trabajadores a sí mismos con perfeccionar sus niveles de organización. El talón de Aquiles de los trabajadores son los trabajadores mismos. Los trabajadores demostraron que eran capaces efectivamente de golpear ciertos sectores de la economía, de articular huelgas solidarias, de poder efectivamente jugar un rol preponderante en la sociedad. Sin embargo, lo que queda pendiente es cómo abordar esta situación en vista de que Chile está entrando en una crisis de modelo de desarrollo, donde las grandes huelgas que relata el texto se producen en un boom exportador, vale decir, son coincidentes con el aumento de la riqueza en Chile. Sin embargo, hoy día la tendencia es a la baja y la estabilización de esas cifras, y por tanto habrá que identificar cuál es el rol de los trabajos en ese proceso. No es sustituible, y eso es muy interesante en la obra, no es sustituible para las transformaciones estructurales el mundo del trabajo. El mundo del trabajo es un actor relevante, ¿por qué? Porque ahí es donde se realiza la producción, ahí se realiza la distribución del ingreso, y ahí efectivamente es donde se genera la politización de los trabajadores, vale decir, la masa asalariada, que constituye efectivamente la posibilidad de transformación histórica del futuro de este país. Es interesante el texto, es muy completo, insisto que es una de las obras más interesantes en materia de derecho del mundo del trabajo que se ha realizado este último tiempo. Felicito obviamente a la editorial, considero que es una obra que es muy importante que los trabajadores lean, porque efectivamente, conociendo el pasado, identificando cuáles son nuestros talones de Aquiles, vamos a ser capaces que nunca más un trabajador como Rodrigo Cisterna vuelva a subirse en un montacarga para arremetir por su dignidad en contra de las fuerzas de orden de este país. Muchas gracias. Si la historia sirve de algo, es para entender en qué parte de ese proceso nosotros estamos. En qué parte de ese tira y afloja, que ustedes saben bien cómo se abrió en 1979 con el plan laboral, y en el caso de los puertos en particular en 1981, y cómo el 2014 marcó un punto álgido de la lucha de los trabajadores portuarios a nivel nacional, que parece marcar un gran paréntesis entre todo lo que las empresas portuarias lograron quitarle a los trabajadores y todo lo que los trabajadores han logrado recuperar. Entonces, nosotros veíamos que ese proceso, que ese gran paréntesis, se involucraba a la fuerza a quienes están aquí hoy día presentes. Es decir, sin buscarlo, llegan a un proceso que ya está en marcha, no solamente hace 7 años, sino que hace 40 años y hace 200 años, y se podría ir acumulando. Entonces, por una parte, la idea de decir que este es un libro de historia tiene que ver con eso. Que todos los que estamos acá, y particularmente ustedes, son parte de un proceso que está actualizándose todos los días, pero que es histórico, y en la larga duración. Y lo segundo, que me importa también subrayar, es que cuando el Marco hacía alusión a cómo esa cola de este proceso largo tuvo lugar el sindicato, y estando en esta parte del proceso largo, decidieron hacerse cargo de esas circunstancias. Y no solamente decidieron hacerse cargo de las circunstancias a nivel local, que eso ya bien lo relataba el Marco, sino que, y que esto es particularmente evidente para mí, que yo soy del norte, desde aquí, desde este sindicato, tuvieron la capacidad, el atrevimiento y la decisión de hacerse cargo de un proceso nacional, que es el proceso que se abre precisamente en 2011 y que se extiende a nivel nacional hasta el 2014. Y estos compañeros, cuando estaban pensando todo esto, que esto no solo se quedara aquí, sino que pudiera expandirse en los puertos a nivel nacional, se vinculan con la idea de que los trabajadores portuarios son estratégicos, por lo que el Marco ya decía, ¿no? Pero además con algo que tenemos la sensación, a partir de ciertas conversaciones con varios compañeros de aquí mismo de este sindicato,
que pareciera haber ido quedando en un segundo plano. Es decir, sabemos y sabemos todos, digamos, por qué los trabajadores portuarios son estratégicos. Pero lo que parece haber ido quedando relegado en el tiempo es ¿para qué? ¿Para qué son estratégicos? Porque cuando uno piensa en estrategia para algo, no solo por una condición económica. Y yo quería leer bien brevemente qué es lo que este sindicato estaba pensando el 2011 cuando estaba dándole vuelta a qué significaba ser estratégico y para qué. Son 3 párrafos, puede leer por ti. Creemos que la trascendencia de estos trabajadores en la recomposición del movimiento sindical, y particularmente los sectores más precarizados, radica en el rol preponderante que poseen dentro del proceso de acumulación de capital en un país donde el 80% del PIB está constituido por la exportación de materias primas, ¿no? Esto es lo que el Marcos ya había explicado bien al principio. Y porque han demostrado ser una fuerza vigorosa desde el punto de vista de su capacidad de generar inestabilidad interna y de alterar la agenda política, económica y social de los poderosos. Esta segunda parte del párrafo es interesante para recordar también qué estaba pasando en 2011. Dice: hoy este aprendizaje respecto de lo estratégicos que son se hace carne. Lentamente se van dando pasos en la construcción de alianzas por circuitos productivos o cadenas de valor a partir de demandas comunes. El Consejo, aquí varios se van a acordar de esto, ¿no? El Consejo de Sindicatos de la Exportación de la 8ª región, en que convergen trabajadores portuarios, forestales y de la pesca industrial sobre temas comunes, es una muestra de ello. Este es el último párrafo, y creo que es el más importante. Dice: creemos que en la medida que experiencias como estas sean capaces de madurar, enraizarse en la base sindical y servir de referente a nivel nacional a los demás sectores estratégicos, será factible construir una organización común en este ámbito que constituya la columna vertebral de un movimiento sindical de clase, que potencialmente sea el paraguas de protección para la recomposición de los trabajadores del desorganizado sector privado, así como del tejido de trabajadores en su conjunto. Solo un nivel de organización superior, con poder de movilización y de infligir daño al enemigo, puede ser capaz de llamar a la unidad de los trabajadores de Chile, en función de una organización común y un programa clasista que supere las actuales condiciones en que se desarrolla la lucha de los trabajadores. La idea de juntar a los trabajadores estratégicos de una región para poder demandar con más fuerza cuestiones comunes, sin embargo, probó, entre otras cosas, algo que este libro también busca contribuir, y que tiene que ver con que, así como la historia de ustedes, que tú bien contaste, Marcos, en distintos sectores, la historia propia del sindicalismo de esos otros sectores era una historia diferente, en la que habían desconfianzas diferentes, capacidades diferentes, habilidades diferentes, y así como eran distintas historias, también habían distintas velocidades. Y esto es algo que para quienes vivenciaron el proceso de reforma laboral en el que la Unión Portuaria también trató de ponerse a la cabeza de un conjunto de trabajadores que pudieran pelear esa reforma en favor de los trabajadores, se encontró con que las velocidades de los trabajadores forestales, de la minería, eran distintas. Un libro de historia, precisamente de lo que trata de hacerse cargo, es de cómo en momentos políticos clave, las distintas velocidades a las que acabo de aludir, logran o no logran ponerse de acuerdo. Voy a citar un ejemplo muy chiquitito, pero me parece muy significativo. En el gobierno de la Unidad Popular, cuando Allende da el paso y dice: aquí hay que nacionalizar algunas industrias, tienen que pasar al área de protección social, los trabajadores de Yarur, de una fábrica textil, que venían con un grado de explotación muy importante, con mucha bronca contra el patrón, se toman la industria, aun cuando la industria no estaba preparada para pasar al área social, según el gobierno, no, según la Unidad Popular. Y el gobierno, la Unidad Popular, trata de decirle a los compañeros, trata por todas las maneras de decirle: esperen un poco, esperen, porque no podemos hacer esto tan rápido, la vamos a pasar igual, pero esperen. Y era tanta la historia de bronca con el patrón de explotación que los trabajadores le pasan por encima a la Unidad Popular en esa fábrica y se la toman y exigen que la Unidad Popular la estatice, que pase al área social. Ejemplo 1. Ejemplo 2. Cuando la industria, que es por estratégica, ¿no?, se piensa estatizar, que es la industria del cobre, los trabajadores del Teniente, por ejemplo, ven que este proceso iba demasiado rápido y tratan de frenarlo y le hacen una huelga a Allende y a la Unidad Popular.
porque no querían que la empresa pasara. Es decir, en un momento clave de la historia de Chile, dos sectores en ese momento estratégicos, porque lo textil era estratégico, bueno, tú sabes, porque todos nosotros aquí presentes, lo estratégico que era lo textil, un grupo de trabajadores con mucha conciencia de clase dice esto está yendo demasiado lento, y otro grupo de trabajadores dice esto está yendo demasiado rápido. En el caso de lo que estaba comentando, que tenía que ver con algo mucho menos dramático respecto de cómo terminó la Unidad Popular, ¿no? A propósito de cómo terminó la reforma laboral con la que actualmente está, pone de manifiesto de nuevo cómo los distintos sectores de trabajadores tienen distintas velocidades y distintos ritmos, y que para cualquier paso significativo es necesario hacer conversar y hacer coordinar esas distintas velocidades. Y este libro trata de, a partir de narrar distintas experiencias, tratar de que todos nosotros conozcamos cómo ha sido esa experiencia que Oscar comentaba bien respecto del sector forestal, por ejemplo, pero también hay de otros varios trabajadores. Y digo esto porque, entre otras cosas, para que lo que ustedes han logrado para su sector, y que los habilita a ojos de los demás, por cierto, de poder ponerse a la cabeza de un proceso así, requiere también saber entender cómo los otros trabajadores están en distintos ritmos. Pero también requiere, y esto ya por supuesto escapa al libro, de ordenar la propia casa, que es lo que decía el Marco al principio. Y ya no solo la unidad sea como a nivel nacional, sino que primero la regional, y primero que la regional, la comunal, y primero que la comunal, aquí mismo, aquí en la casa. Y el último comentario es que cuando estos procesos ocurren y estallan, y son necesarios, por supuesto, también despiertan monstruos. Lo que ustedes hicieron, bueno, desde el 2003, pero en particular desde el 2010, 2011 hasta la fecha, fue obligar a las empresas a volverse más inteligentes. Y la pregunta es, si obligaron a que las empresas se volvieran más inteligentes, si están y estamos preparados para hacernos cargo de algo así. Porque si las empresas se vuelven más inteligentes, a lo que van a apostar y a lo que van a buscar es volver a lo del 79 y a lo del 81. Y si no estamos todos aquí presentes dispuestos no solo a frenar eso, sino que a buscar las maneras en las que eso pueda ser contenido, pero avanzado en función de nosotros, en función de los trabajadores, tenemos un problema. Yo creo, honestamente, que hay pocos dirigentes sindicales y asesores sindicales más capacitados para proponer un proceso así y para encabezar un proceso así, entendiendo que es una cuestión lenta, de confianza, etcétera, etcétera, que este sindicato en particular. Primero que los trabajadores portuarios en general, pero que este sindicato en particular. Todo lo que contaba el Marco hace un rato es algo en lo que, como yo decía al principio, todos los que están aquí y pertenecen a este sindicato llegaron y son parte muchas veces sin buscarlo. Pero eso también significa ponerse a la altura de los retos que ustedes mismos sin saberlo han abierto. Y entre otras cosas, para poder ponerse a la altura, parte de los esfuerzos que José Ignacio ha hecho en el caso de los trabajadores del cobre, y yo mismo he tratado de contribuir a ordenar un poco esto, es decir, que no tenga que estar el Marco repitiéndolo siempre, sino que esto pueda estar por escrito, pueda estar en su casa, pueda estar a disposición de todos, en la biblioteca de aquí del sindicato, es eso. Porque al final, lo que importa, y con esto termino para no alargarme más, es entender que prácticamente cada decisión que ustedes toman en este espacio impacta no solo en el día a día, sino que impacta respecto de lo que el empresariado ha aprendido de hace 7, 40 y 200 años atrás. Y nosotros tenemos que estar a la altura de eso. Y esperamos que este libro sirva para eso. Eso, gracias. Se logró hacer esta unión, defendiendo los derechos de cada trabajador y sacar la represión, también la persecución, expresando injusticia y poder alzar la voz. En esta no hay primera, ni segunda, ni tercera, compañero, esta es la lucha que a todo espera, que es poder lograr los frutos que todo portuario espera. Por la razón o la fuerza lograré
la realidad que vivimos. Uniendo norte y sur si es necesario combatimos. El poder y la fuerza la tenemos nosotros mismos. Compañero, todo lo dicho salió del corazón. Orgulloso me siento de esta organización. Unión Portuaria represento por medio de esta canción. Nunca más solo los portuarios desde Arica a Puerto Montt. Demostrando que sin lucha no hay victoria. Todos juntos cambiaremos la historia. Todos juntos en hermandad lucharemos hasta el final. Y de una vez por todas exista la igualdad. Arriba los que luchan, nunca más solos. Arriba los que luchan.